Bueno, sean bienvenidos todos a este espacio, Docty Juice, en el cual tenemos el día de hoy un invitado especial. Vamos a hablar, como ya saben, acerca de la docencia en ambientes de aprendizaje mediados por las TIC. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el profesor Álvaro Hurtado, teólogo de profesión y docente por vocación, quien labora en una institución educativa en el área de educación religiosa, esta institución educativa rural. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Muy bien, Yulisa, muchas gracias desde ya por tu invitación, por tenerme en cuenta. Es un gusto estar aquí compartiendo contigo y pues con quien quiera que pueda entrar a estas plataformas. Es un gusto compartir mi experiencia y mis perspectivas educativas, especialmente en materia de evaluación. El gusto es mío, profe. Igual agradezco que haya aceptado nuestra invitación para ingresar y poder hablar un poco, tener una discusión pedagógica acerca de la evaluación. Entonces, vamos a iniciar con unas pocas preguntas eh, acerca de, como le indiqué, la evaluación, y quisiera que la primera fuera usted cómo evalúa. Ok, el cómo evalúo es una pregunta muy importante porque determina toda la dinámica de lo que acontece en el aula. Nada escapa a la evaluación y todo tiene que ver con ella. Desde la pregunta por dónde quedamos en la última clase o la pregunta de qué les pareció el tema, ¿cierto? Aunque sea simplemente esperando la opinión del estudiante, ya ahí se está evaluando. Pero fundamentalmente evalúo teniendo en cuenta cuatro pilares fundamentales dentro de la educación y concretados dentro de la educación religiosa que pretenden dar cuenta de lo que el muchacho aprende en términos de su fe. En este sentido tenemos entonces, en primer lugar, teniendo en cuenta la competencia de saber comprender la fe en aquello que se cree. En segundo lugar, el dar razón de la fe, saber explicar esos fenómenos o hechos religiosos. En tercer lugar, el saber integrar fe y vida es fundamental, porque a diferencia de otras áreas en las que de pronto pueda aparecer el contenido o los contenidos desligados de la realidad e incluso de la propia experiencia del estudiante, aquí es fundamental el tener en cuenta su experiencia, su vida, su entorno. Entonces, en ese sentido, ese tercer elemento que es fundamental es saber integrar la fe y vida. Y cuarto lugar, y en ese mismo sentido, en ese mismo orden de idea, pero ya como en un ámbito social más de comunitario, está el saber aplicar a la vida. Y estos cuatro elementos contemplados dentro de los lineamientos curriculares del área de educación religiosa son el horizonte en el que me explayo para llevar a cabo la evaluación. Ok, muchas gracias, profe. Y cuéntenos, ¿por qué evaluar de esta manera? ¿Por qué evaluar desde esos cuatro pilares que nos comenta? Bueno, hay un elemento que tal vez he omitido, pero que es importante. Una cosa maravillosa que yo reconozco dentro de las ventajas de mi área es que esos cuatro elementos que desde la conferencia episcopal se plantean para efectos de llevar a cabo la educación, la evaluación dentro del área de educación religiosa, yo los concateno o los equiparo a lo que en lenguaje ya no religioso, sino desde cualquier área de estudio, se ha venido a denominar los cuatro pilares de la educación, que son el saber saber, saber ser, el saber hacer y el saber vivir juntos o saber convivir. Yo los equiparo y oriento ese proceso de evaluar dentro de esos cuatro aspectos enfocado a eso. Dicho de otra manera, lo que pretende es que mi proceso evaluativo, con un sentido integral, pueda dar cuenta de la capacidad de aprender por sí solo, que el muchacho desarrolle cierta autonomía, y entre mayor sea su autonomía, es decir, entre mejor tenga capacidad de aprender por sí mismo. En ese sentido, creo que la evaluación lo que me muestra es que vamos muy bien, que el muchacho sea capaz de hacer,
de poner a producir eso que sabe y en ese sentido encuentra en la realidad un asidero el hecho de que él sea capaz de dar razón de la fe, es decir, porque tendrá que apelar a elementos circunstanciales, a elementos de la realidad práctica para poder dar cuenta de ello. Y en el tercer lugar, lo del ser, que es fundamental y por suerte que la educación y las instituciones educativas mejor cada día le prestan mayor atención a esto del ser, y que en educación religiosa se llama saber integrar fe y vida, es un elemento muy significativo porque da cuenta de la coherencia entre lo que estoy estudiando y lo que yo soy como persona, como ciudadano, como individuo. Y en cuarto lugar, que sería lo que te explicaba en la primera pregunta, el saber aplicar a la vida, y que en términos de los 4 pilares de la educación se dice saber vivir juntos o saber convivir, ¿cierto? Es fundamental porque la evaluación encamina el proceso de aprendizaje de los estudiantes con miras a desarrollar competencias y habilidades que les sirvan para desempeñarse en su rol social. Por ejemplo, el aprender a resolver problemas, el aprender a resolver conflictos, el aprender a valorar el disenso, la diversidad, la diferencia. Y eso sin duda que son elementos fundamentales para la construcción de una sociedad pacífica. No, y eso que hablas de la evaluación precisamente incluye o se podría ver lo que es la educación inclusiva y la diversidad, porque Por pues supuesto. no solamente desde un punto religioso específico se puede pensar y repensar el hombre. Claro, claro, y eso en materia religiosa, ya que lo resaltas, es bien importante porque ya sabemos cuántas guerras y cuántos conflictos ha generado el asunto religioso, pero más cuando se trata desde un punto de vista del fanatismo. Pero fíjate que nos conduce precisamente el hecho religioso a la valoración de la diversidad y a la valoración de la diferencia, como desde el punto de vista de mi evaluación, ¿cierto? Desde mi práctica de aula, en la evaluación yo tengo que jugar con el hecho de lo diferencial. En este contexto en el que yo estoy, todos son cristianos, pero pertenecen a denominaciones diferentes. Algunos son católicos, algunos asisten a la iglesia cuadrangular, algunos asisten a la iglesia de las cruzadas o no sé qué. Es decir, hay por lo menos unas 5 o 6 denominaciones diferentes, y entonces desde ahí y desde lo que hacemos en el aula, la evaluación tiene que propender para que haya el respeto de la diferencia. En ese sentido, desde la evaluación es un aporte muy significativo para la educación. No, claro, y aún si tuvieras a un ateo o un escéptico ahí, pues también podría verse incluido dentro del modelo de evaluación que mencionas. Por supuesto, en esta institución no, pero antes sí, en una institución anterior sí. Y créeme que esos 2 o 3 chicos que decían abiertamente no ser ateo, ¿no? Ganaron, y ganaron con notas significativas, porque lo que yo estoy midiéndole no es que él tenga o no tenga fe, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos que diferenciar en que evaluar y calificar son 2 cosas diferentes. Están ligadas, sí, pero son 2 cosas diferentes. Yo no tengo que medirle a él en términos de lo cuantitativo cuánto cree, ¿sí? Claro, Sino claro. que tengo que valorar otros elementos que son muy importantes, que están en relación con el hecho religioso, sí, La misma pero eso es, subjetividad, sí. por supuesto. Bueno, listo, profe. Vamos con la siguiente pregunta y es, ¿usas la tecnología en dicha evaluación? Teniendo en cuenta que hablamos de una institución educativa rural. Bueno, yo creo, primero que todo, yo creo que las circunstancias en las que estamos viviendo, ¿cierto? Este momento histórico tan complejo, pero tan interesante, nos está diciendo a gritos: la tecnología hay que usarla sí o sí. Mira, está ahí al servicio de la educación, úsala. Pero en mi contexto hay una particularidad muy importante, y es que dada las circunstancias, dado el contexto socioeducativo, la tecnología no tiene una cabida ni un renglón de participación significativo, por cuanto no hay los recursos suficientes, por cuanto la conectividad es casi nula, el acceso a la internet y a un buen dispositivo de avanzada tecnología es un privilegio de unos cuantos. Entonces aquí esto de la tecnología se convierte en casi que en un factor
no sé si se vale decir así, pero marginante, porque no todos tienen esa posibilidad. Entonces, el usarla o no, no depende tanto de mi voluntad de que yo quiera o no quiera, porque no hay los recursos en el colegio, porque no hay una infraestructura en materia comunicativa y de conectividad, y no hay los dispositivos ni suficientes ni los mínimos requeridos para que se emplee. Entonces, pero ahora en la circunstancia de la pandemia, enhorabuena, nos ha tocado buscar las posibilidades y casi que uno se encuentra haciendo magia para encontrar las posibilidades apelando a la tecnología, dado que no nos podemos reunir físicamente, pero que se limita básicamente al uso de WhatsApp y a las llamadas convencionales. El uso de WhatsApp. Entonces, mandamos las guías y nos las devuelven vía WhatsApp las fotos de las evidencias. Y la llamada convencional. Apelar a la llamada normal, al uso corriente de lo que en principio para lo que en principio fue pensado el teléfono, que es la posibilidad más recurrente de uso de tecnología en el proceso de evaluación. Entonces, hacer una retroalimentación a un niño que de pronto no asimiló bien el concepto o no lo asimiló bien qué era lo que había que hacer, pero resulta que él no tiene WhatsApp, no tiene, porque de hecho cuando manda las evidencias tiene que prestar un teléfono, entonces toca buscar la forma de llamar, comunicarse. Eso implica pedir muchas veces el favor a un vecino, vaya, avísele para que me conteste la llamada y entonces explicarle. Entonces un uso incipiente, un uso todavía muy primario, pero que de una u otra manera va significando la entrada en ese proceso de uso de la tecnología. Claro, claro. No, y eso se ve precisamente porque no siempre en todas las instituciones educativas, hablando del sector público, se tienen de todos los recursos para que se desarrolle este buen uso de las tecnologías o haya esos implementos como tal por medio de los cuales nosotros nos comuniquemos con ellos. Incluso la parte de estratos socioeconómicos, pues hasta también puede influir en cuanto a la adquisición de un equipo celular o de un computador o X o Y. Pero pues en estos momentos, digamos que como docentes tenemos que todo lo que tengamos a la mano y que pueda ser a través de la tecnología o a través eh, de algún recurso que la institución provea, comunicarnos con ellos y tener una buena comunicación para poder así hacer una mejor evaluación. Claro, yo creo que la tecnología, dentro de las grandes bondades que le aporta la educación, está el hecho de que amplía las posibilidades para una retroalimentación, que es un elemento que en la educación tradicional o en la forma como ha funcionado tradicionalmente la escuela no ha sido muy ponderada. La retroalimentación en términos de qué tanto aprendí y eso que aprendí, si era lo que debí o por qué lo que aprendí no fue suficiente o lo que aprendí me abrió otras posibilidades y llegué a otros puntos, pero no eran esos los que estaban planteados en los objetivos iniciales del aula o sencillamente no correspondió como a la expectativa del docente. Entonces, en ese sentido, la tecnología me va a abrir unas posibilidades y me va a ayudar a mí a entender de que la retroalimentación en términos de la evaluación juega un papel fundamental, porque en la medida en que yo puedo abrirle canales, habilitar canales para esa retroalimentación, ¿cierto? Llámese comentarios, llámese email, llámese la posibilidad de yo conectarme con mi docente porque no entendí vía WhatsApp, eso es fundamental y sin duda que va a llevar a unos puntos inimaginables en el que nunca la educación pensó la evaluación. Claro, y ahí hablamos precisamente de la metacognición, ¿no? El saber uno qué sabe, qué aprende, cómo aprende, y asimismo el estudiante pues saber cómo puede mejorar eh, eso aprendido, ¿no? Y hasta dónde eh, puede sacarle provecho a esas habilidades que tiene. Sí, Bueno, claro, de hecho. profe, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradezco mucho
su disposición para esta entrevista y pues que nos haya compartido un poco acerca de su labor docente, que espero que pues todos los que vean este video y estén pendientes como de nuestras publicaciones en el blog, pues puedan dar cuenta de este proceso evaluativo y de cuáles son los pilares que hay que tener. Aunque en este caso hablamos de educación religiosa, yo creo que es bastante general y se puede incluso aplicar en otras áreas. Claro, no, nada, es con mucho gusto. Cada que sea necesario, volveremos a compartir. Que Bueno, estés muy muchas bien. gracias, profe, igual. Hasta luego. Hasta luego.